Esta ocasión tenemos a un gran compañero. Eh, la ventaja de este espacio es que nos aprovechamos de nuestros compañeros y, y los acorralamos para que no haya posibilidad de que nos digan que no. Y pues en esta ocasión tenemos a Omar Nateras, un doctor, ¿en qué es doctor, amigo? Biotecnología. Biotecnología y Sí. actualmente postdoctorante, ¿no? Bueno, Vas a hacer el voy a empezar postdoctorado. apenas el postdoctorado. Muy bien, pues Sí. muchas gracias, Nateras, por venir. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Estoy muy encantado de poder compartir con ustedes un rico café para pues ver puntos de vista acerca de temas interesantes de la ciencia que regularmente pues nosotros asumimos que deberíamos de conocer pues ya en una sociedad donde la información pues está en todos lados, pero pues muchas veces no tenemos esa curiosidad por buscar la información que realmente es importante, ¿verdad? Y pues de eso se trata, de compartir puntos de vista y pues echar un café y divertirnos, ¿no? Hay un montón de Un rato. información, pero lo más importante, y la pandemia nos enseñó, es saber discernir Saber discernir. entre qué es buena información, mala información. Exacto. Pero la idea de la plática de hoy, bueno, yo quisiera hacer como un diálogo acerca de lo que es la biotecnología, la importancia de la vida en la Tierra y al final, pues, los microorganismos y cómo podemos utilizarlos para resolver diferentes problemas que en este momento son muy actuales. Siempre hemos tenido la facilidad de poder utilizar organismos y microorganismos para solucionar problemas, pero parece ser que, pues, sobre todo la inversión se ha enfocado mucho en la extracción y no en la generación técnica de algo que nos permita aprovechar de manera sustentable nuestros recursos. ¿Alguno de ustedes se imagina cómo era la Tierra antes de que existiera la vida? ¿Cómo creen que era la Tierra hace unos, que es, Caliente. hace Muy unos caliente. 3.500 millones de años? Depende, un lado bien caliente y al que no le daba el sol bien frío, ¿no? Bueno, imagínense este escenario cuando ya la Tierra está fría, después del bombardeo que hubo de los meteoritos y que ya está sentada, pues la superficie de la Tierra, la corteza terrestre ya está sentada, ya hay agua en la superficie, ya se precipitó el agua que viene en la atmósfera, pero todavía no hay vida. ¿Cómo se imaginan que era la Tierra en ese momento? Pues tú tienes más experiencia en eso, amigo, tú quieres. No es cierto. No, pues a ver, yo me No, pero imagino. Sí, yo me es una imagino. pregunta general, Pues para no empezar, técnica, sí. mm, la atmósfera debió haber sido diferente, ¿no? Totalmente diferente, así es. ¿Alguna? No sé. No. No, pues seguramente estaba llena de moléculas sencillas, ¿no? Y, ¿Qué hubo? Y a mí me haces batallar, pues, o sea, tú. Ya ves que decía. De péptidos, No, increíble. todavía no. Bueno, es cierto. Eso es después. ¿Y de qué color te imaginas que pudo haber sido esa atmósfera y el color de la Tierra en ese momento? Ah, caray, el color no lo había A ver. pensado. Ah, eso es interesante. Bueno, A ahorita ver. es azul por la atmósfera y por los gases que hay. ¿Y qué tiene la atmósfera que la hace tener ese color? ¿Oxígeno? Oxígeno y otras... Hidrógeno, nitrógeno. Nitrógeno, hidrógeno, ¿sí? Pero principalmente es el oxígeno, el que hizo cambiar el color de nuestra atmósfera a ese azul, ¿sí? Que es lo que podemos observar con los telescopios, o más bien, las imágenes desde el espacio que vemos desde la Luna hacia la Tierra, ¿sí? Ese color azul que tiene unos matices, las nubes y todo eso, ¿no? Y la superficie de la Tierra, ¿cómo creen que era en esa época? No había vida, entonces no había plantas. No había plantas. Pues árido, ¿no? Supongo. Sí, como de un color ocre. Como ¿sí? Marte, me imagino, ¿no? Lleno de agua, pero de un color ocre. Como Marte. Como Marte es más o menos el tipo de color Yo nunca he estado en que Marte. tenía la Tierra. Pero he visto fotos. Pero he visto. Como, Pero ya he visto como el las desierto de fotos. Sonora, Sí, ¿no? Hay sí, un como el desierto de desierto de Sonora. Sonora, sí. Ah, pues mira, ahí a lo mejor se crea vida, nueva vida. Bueno, imagínense que hace 3.500 millones de años, 1.000 millones de años después, o sea, para darnos una idea del tiempo que tuvo que haber pasado desde que la Tierra, pues, tuvo lugar, ¿no? A, 1.000 millones de años después, se cree que empezó el primer tipo de vida que hubo en la Tierra. ¿Qué tipo de vida era? ¿Qué tipo de células eran las que podían habitar en ese
terreno complicado donde no había una capa de ozono. ¿Ya vivas? Pues serían bacterias. Sí, vivas, procariotas. ajá, exactamente. Las más sencillas. Procariotas, arqueas principalmente, quimiosintéticas que utilizaban el azufre como transportador de electrones para transformar CO2 a compuestos orgánicos. ¿Sí? Todavía no tenían un efecto tan importante en la química de la Tierra porque no habían muchas y no podían habitar todo el terreno porque en ese tiempo el agua era totalmente ácida. Era ácido sulfídrico el que había básicamente en el agua de esa época, ¿no? La composición de esa agua, ¿sí? La atmósfera no tenía oxígeno, no podían habitar fuera del agua. La vida tuvo lugar en el agua, en los océanos de esa época, en los océanos primitivos, pero ya habían cambios que hacían los microorganismos. Empezaron a crear estructuras que hoy conocemos como estomatolitos, ¿sí? Un tipo de roca creada por ese tipo de organismos primitivos. Pero, ¿cuáles eran las fuentes de energía que podían utilizar esos organismos en esa época? ¿Cuál creen que era la energía de la cual transformaban? No. No, pues no, ¿Cómo? ¿verdad? Esos son... No podían utilizar energía lumínica porque no había ozono. Si un organismo de ese tipo se exponía a la luz primitiva del sol, Bye. bye. Sí, porque tenían todos los tipos de radiaciones ionizantes que en este momento nos protege la capa de ozono. ¿Sí? Bueno, entonces era quimiosíntesis la que ellos hacían en ese tiempo. Solamente transportar electrones por medio de azufre, hierro, nitrógeno para transformarlo en alguna molécula orgánica. ¿Cómo pudo darse la serie de coincidencias para que eso pasara? No sabemos. Es uno de los enigmas que hay dentro de la ciencia. ¿Cómo fue que se produjo la vida en la Tierra? Todos traen la teoría de que la vida vino de los extraterrestres, que un meteorito, que... ¿Cómo se llama? Lo de las esporas, ¿no? Sí. Pero en el caso de esa teoría, el problema es que nada más transmites el problema a otro planeta, ¿no? Exactamente. O sea, ok, ¿cómo se originó la vida de la Tierra? Que llegó un cometa de otro planeta. Bueno, y en ese planeta, ¿cómo se originó, no? Pues otro cometa. Otro cometa. Es como la clásica pregunta de ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo que quién hizo a Dios? Él se hizo el mismo. No, ¿quién hizo el universo? Es que sí, ¿quién hizo el universo? No, pues no sé, el universo se creó solo. No. Ay, no tuvo que haber creado. ¿Quién? Dios lo creó. Ok. ¿Y quién creó a Dios? Él solito. El solito no, pues no. O sea, entonces el universo no puede, pero Dios sí, ¿no? Pero Dios sí. Sí, es una teoría creacionista. Todavía no se ha develado la forma de cómo la vida. Hay teorías como los coacervados. Sí, los coacervados, Sí. ¿no? Es la más... De hecho, alguna vez me escuchó, de hecho, alguna vez escuché platicar del origen de la vida y dice, voy a decir algo bien controversial, pero dice, pues a lo mejor la vida sí es algo bien excepcional, dice. Y se dieron los... Exactamente. Exactamente Sí, los lo del procesos. ajuste fino, pero... El Sí. ajuste fino, así se llama, pero... Sí, pero no digo que haya sido una Ajá. deidad, no, o sea, lo que voy es que posiblemente pues sí fueron unas situaciones muy específicas y no hay tanto en el universo. Exacto, no hay tanto, porque dices, en la infinidad del universo, dices, por muy extraordinaria que sea la situación, se debe repetir. Ahora, que seamos los primeros, eso es lo que quién sabe, ¿no? Que por ahí alguna vez, no me acuerdo si fue Stephen Hawking el que decía, ¿no? No sé qué me da más miedo. Saber que hay más vida afuera y que pues algún día la vamos a contactar, o que somos los primeros, Que somos los primeros, claro. Sí. Y cualquiera de las posibilidades es muy válida. Y ese es el problema, que no podemos asumir nada. Y bueno, hasta ese punto los microorganismos no tenían todavía la capacidad de modificar de una manera importante lo que es la Tierra, la litosfera, ¿no? En la cual habitamos. El centro de la Tierra y todo lo que hay dentro de la Tierra, pues eso siempre ha sido... No tuvieron efecto, ¿no? Sobre esa parte. Pero donde habitamos, ahí sí. Hace 2.400 millones de años, algunos organismos dijeron, mira, hay mucha energía.
hay mucha energía de algo que viene desde arriba. Ese es el sol. Nosotros podemos utilizar esa energía para nuestro beneficio. Y a través de millones de años, o sea, prácticamente fueron 1,000 millones de años de evolución, algunos organismos crearon la clorofila. Y a través de la captación de la radiación del sol, pudieron transformar CO2 y otros compuestos en oxígeno y compuestos orgánicos aprovechables. ¿Y cuál es la energía, por lo menos aprovechable, que nosotros tenemos en abundancia aquí en la superficie de la Tierra? Pues el sol, ¿sí? Hay otros tipos de energía como la geotérmica, que ya la aprovecharon. Sí, pero no creo que una bacteria trajera una paleta ahí para que girara. Sí. No, pero la fotosíntesis es hiper compleja, ¿eh? O sea, Sí. Y tratar de explicar cómo se generaron y cómo se produjeron los primeros procesos fotosintéticos es algo muy interesante. Es para un programa completo, ¿no? Pero bueno, estos organismos sintetizaron moléculas que les permitieron utilizar el sol como energía para su beneficio, ¿sí? Y pudieron aprovechar algo que hasta este momento nosotros como especie apenas podemos agarrar un cachito de ese chocolate grande, de esos grandotes que pesan como 1 kilo. Nosotros hemos agarrado 10 gramos nada más de ese. Sí, y es un salto evolutivo impresionante, ¿no? O sea, poder pasar de convertir la energía lumínica en energía química, sí, pues evolutivamente hablando fue un salto enorme. Enorme. Y tomó más de 1,000 millones de años para que eso pudiera pasar. O sea, y para darnos una idea de la escala de tiempo que representa eso, pues imagínense que apenas como especie nosotros tenemos 2 millones, 3 millones de años en la Tierra. No, y luego imagínate, eran bacterias, pues, o sea, todavía en cuántas generaciones tuvieron que pasar que todavía son lapsos de vida más cortos. Y más adelante vamos a tocar esa parte. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta los microorganismos? Precisamente por eso. Porque un microorganismo se puede reproducir así. En 2 días puedes tener generaciones de esos microorganismos que asuman y tomen medidas para poder adaptarse a un medio diferente en el cual nosotros podamos exponerlos. Esa es la importancia que tiene la microbiología y la biotecnología que utiliza los microorganismos. Bueno, ¿qué pasó con la fotosíntesis? Que genera oxígeno. ¿Ese oxígeno era normal en la atmósfera de la Tierra antigua? Pues no. No, para nada. No era algo que pudieras encontrarlo de esa forma pura, como oxígeno molecular. ¿Y por qué utilizaron el oxígeno como transportador de electrones en lugar de el azufre, el nitrógeno o el hierro? Pues porque tiene una electronegatividad que le permite poder captar mayor cantidad de electrones y ser más eficiente, ¿sí? La generación de materia orgánica que ellos necesitan. Carbohidratos. Entonces, ellos se vieron beneficiados. El oxígeno fue un producto que es como su excremento, era como su excremento, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los otros organismos, con las otras procariotas? Las mató. Fue una pérdida increíble de biomasa que se produjo hace 2,400 millones de años. A ese fenómeno se llamó la gran oxidación. La gran oxidación es el inicio del cambio de la Tierra como la conocemos hoy en día. Es cuando se generó la capa de ozono, cuando se produjo la atmósfera que tenemos hoy en día y los campos se volvieron verdes. Es la versión de la extinción de los dinosaurios para las bacterias. Uf. Hacían memes de eso, ¿no? Fue mucho peor. O sea, la diversidad de organismos fue catastrófica en términos de diversidad. Y solamente un grupo de esos microorganismos fueron los que lograron proliferar, ¿sí? Y imagínense que hace 2,400 millones de años nosotros venimos de microalgas de esa época. Nosotros somos una microalga de hace 2,400 millones de años. ¿A poco? Sí. Vale, eso no sabía. Así que nosotros tenemos un poco de eso, ¿no? Bueno, ¿y por qué no hacemos fotosíntesis? Pues sí. La vitamina D. La vitamina D. Sí.
Hace tan solo 2.200 millones de años, tan solo, ¿no? Se produjeron los primeros organismos eucariotes, ¿sí? Ya células más complejas, se cree que fue por la fusión de varias células procariotas que dijeron, hey, pues tú ayúdame a sintetizar este tipo de compuestos. Ah, sí, pues ven, yo también te voy a ayudar para poder, a lo que le llamamos la mitocondria y otro tipo de orgánulos que nos sirven hoy en día en nuestras células para poder hacer reacciones más complejas. Sí, la teoría endosimbiótica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es la ventaja entre un organismo procarionte y uno eucarionte? Núcleo. Pero la ventaja evolutiva. Si es ¿sí? el núcleo, es que no me acuerdo. Sí. No, o sea, sí tiene núcleo, pues, pero... No, sí, los procariotes no tienen núcleo, los eucariotes sí. Pero la ventaja evolutiva es básicamente que ellos se pueden adaptar a determinados tipos de ambientes de una forma más particular, no más rápida, pero sí más particular que un organismo procariote. Pueden salir, por ejemplo, del agua, pueden utilizar mejor el oxígeno para su oxidación, etcétera, ¿no? Todo porque como sociedad, o ellos como sociedad que eran en su momento, antes de que se volvieran un solo organismo, se pusieron de acuerdo, ¿sí? Cuando todos nos ponemos de acuerdo, podemos hacer cosas más grandes, ¿sí? Y ellos, es lo mismo. Claro, el chicharito, cosas ¿sí? Cosa chingona. ¿Qué dice? Sí, no, o sea, es que energéticamente son como más eficientes, ¿no? Porque ellos, bueno, dependiendo del tipo, a partir de la mitocondria pueden crear a través de la fosforilación oxidativa, producen un montón de energía, o a partir de la fotosíntesis produce un montón de energía, ¿no? Entonces, una bacteria, pues, es menos capaz de producir energía. Uh-huh. Mientras más energía tienes, pues más procesos puedes hacer y puedes más crecer más. Y puedes crecer más, puedes captar más oxígeno, etcétera, ¿no? Ya no vamos a ahondar mucho en esa parte de la biología, pero eso es lo importante, ¿no? De que fue un salto evolutivo. Y a partir de hace 1.700 millones de años fue que aparecieron los primeros organismos multicelulares, lo que ya se podría decir que son animales. Y hace 1.200 millones de años se desarrollaron las primeras algas superiores. Algas con tallo que después devinieron en lo que son las plantas en la tierra, ¿no? Todo este proceso hasta este punto, no hemos dejado los sistemas acuáticos. Todos los organismos... Todo está en el agua. Todo está en el agua, todavía. Hasta este punto. Hasta hace 1.200 millones de años. Hace 650 millones de años tuvimos a los primeros organismos invertebrados. Y las primeras plantas hace tan solo 450 millones de años. O sea, es una nada en comparación del tiempo que pasó desde el primer organismo vivo en la Tierra. En este punto, más o menos entre los 450 millones de años y 250 millones de años, es lo que la biomasa generada en ese punto produjo lo que hoy conocemos como combustibles fósiles. El petróleo, el gas, el carbón, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque los mismos organismos de la Tierra transformaron la misma Tierra a como la conocemos hoy y también provocaron que hoy en día nosotros tengamos sed de esos organismos que vivieron hace millones de años. Y es lo que utilizamos nosotros como energético. ¿Qué está pasando cuando tú le metes gasolina a tu carro? Estás exponiendo cantidades ingentes de CO2 a la atmósfera, pero ese carbono es carbono primitivo que había sido almacenado en esos espacios que no se tenían que tocar. Los ciclos del carbono se están alterando por esa razón. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo más carbono del que normalmente hay en la superficie de la Tierra. Tenemos que aprender de los microorganismos para tratar de utilizar los recursos que tenemos en la superficie de la Tierra actualmente y no exponer otros que no nos corresponden o que
se expondrían, pero de una manera mucho más progresiva a lo largo del tiempo, porque pues, la corteza de la Tierra se está transformando constantemente, ¿sí? Pero no es al tiempo, no es a nuestro tiempo. Nuestro tiempo en tiempo biológico, perdón, en tiempo geológico es una nada. No tenemos realmente ni 5,000 años como una especie que está transformando en esta medida nuestro medio ambiente. Y la Tierra no está acostumbrada a ese tipo de cambios, ni los organismos que habitan la Tierra. ¿Dónde o qué continente o qué isla de la Tierra conocen que no tenga humanos? Son muy pocas, ¿no? La Antártida. La Antártida, el círculo polar, que está un poco más poblado que la Antártida, pero pues en general es un desierto, ¿no? Es un desierto helado. Pero realmente todas las tierras emergidas tienen presencia de vida humana. Y esa presencia de vida humana está cambiando la superficie de la Tierra a un tiempo mucho más rápido que cualquier organismo vivo desde que hay vida en la Tierra, ¿sí? Y los cambios también se están produciendo a esa misma velocidad. Y es lo que tenemos que entender. Cuando niegan el cambio climático, pues ya en Trump, ¿no? Acá, que dice que el cambio climático no existe, pues bueno, tendrían que enseñarles qué es lo que está pasando en los polos, que son los que más resienten ese tipo de cambios de temperatura y de concentraciones de carbono en la atmósfera. Carbono que no normalmente se encuentra en la atmósfera, que estamos exponiendo a partir de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son las fuentes de energía que en este momento podemos aprovechar aparte de la energía química de los combustibles fósiles? La nuclear. Eólica. La eólica. La geotérmica. La geotérmica. La solar. ¿Sí? La nuclear, dijiste. La nuclear, sí. ¿Cuál de esas 5 energías que acabamos de nombrar es la más contaminante? Esas 5. Ajá. Mencionamos la fósil, ¿no? Sí, la química. Bueno, pues. La fósil. Fácil. La química, ¿no? Sí, fácil, ¿no? Yo soy de la idea que debería de revalorizarse el uso de la energía nuclear. No, sin duda. De hecho, eso es un tema escabroso porque le genera mucho miedo a la gente. Exactamente, pero es puro desconocimiento. Es puro desconocimiento. Es puro desconocimiento. Puro desconocimiento. Y, por ejemplo, yo creo que fue de los grandes, no nos vamos a meter mucho en política, ¿no? Pero, por ejemplo, Angela Merkel, siendo una física. Sí. Eso fue, yo una creo tontera. que de las pocas, desde mi punto, de hecho, desde mi ignorancia a lo mejor, de las pocas cosas que dices, siendo física te ganó la política, ¿no? La política. Es que en los países desarrollados, sobre todo los europeos, la política de tratar de transicionar a las energías renovables está muy pesada. O sea, y es un elemento muy presente dentro de la política de esos países. ¿Pero la nuclear es renovable? No. Más bien verdes, ¿no? Más bien verdes. No es renovable porque no es renovable. Pero no es renovable como tal. Pero no es ni tan renovable ni tan verde, ¿eh? Sí. ¿Por qué no? Bueno. Porque genera muchísimos desperdicios nucleares. Pero es que si lo piensas solamente en el CO2, sí. Bueno, pero siempre va a haber desperdicio. Entonces, la proporción... Y aparte el manejo no es tan difícil. Si lo comparas con los fósiles, manejo. Cuando lo comparas con los fósiles, cualquier pierde. Pero el manejo es muy sencillo también, o sea, el manejo... No, es que no es el manejo, es dónde lo vas a depositar. Sí, por eso o sea, es parte del manejo. Es parte del manejo. Sí, no. O sea, no es muy fácil de llevarlo a África y meterlo ahí, ¿no? No, pero se confina en un... O sea, es bien sabido los contenedores que se pueden confinar. Aparte, por ejemplo, yo pienso que, aparte de que está bien definido, le sacas mucho provecho para los desechos que se generan, ¿no? El costo-beneficio social es diametralmente diferente a lo que es una energía química de las petroquímicas. O sea, sí, está claro que si lo comparas con la fósil, todo sale mal parado, pero entre las verdes, la menos verde y la menos sustentable es la nuclear. No sé. Sí, no sé. Yo sí tengo mis dudas porque creo que en este punto
la transición energética a el nivel de tecnología que tenemos en este momento es nuclear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguras un suministro constante de energía sin contaminar mucho, obviamente haciendo las cosas bien. Es que lo que pasa ¿Sí? es que parte de lo que habíamos platicado la otra vez, muy importante es que sean energías, ¿qué palabra utilizamos? Constantes. Tiene otro nombre, no es constante la palabra. Que no son intermitentes, vaya. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la geotérmica... Son intermitentes. Es mucho. Obviamente yo creo que la geotérmica es la que menos impacto tiene y la que menos desecho tiene. También, no soy experto, ¿no? Pero la nuclear y la geotérmica son constantes, a diferencia de la eólica, la solar y todo eso, que son muy poco aprovechables por ese tipo de... O sea, ya en la práctica suena muy bien cuando hablas de que no, sí, el sol, no, sí, el aire, no, sí, las olas, pero que no sean constantes si es un problema del tipo de energía. Las hidroeléctricas. Allá en Colombia, hace unos 2-3 años se andaban muriendo porque no tenían agua en las plantas hidroeléctricas y tuvieron que echar mano de otras cosas, de las plantas de... Sí, de las termoeléctricas, ¿sí? Las clásicas. Sí, las clásicas como la de aquí, ¿no? En Mazatlán, estamos en Mazatlán. Y la otra es que también la nuclear, pues no dependes de qué tipo de recurso tengas en la zona, ¿no? Sí, o sea, tú puedes tener una zona que no tiene mucho recurso para generar energía y pones una ahí y es bien controlado. Sí está el problema de ese desperdicio, pero creo que más o menos se tiene bien controlado. Ya hay reactores y a mí me impresiona el nivel de tecnología que se han desarrollado con los nuevos reactores, unos reactores pequeñitos, así, que inclusive se pueden utilizar para casas, ya, así. Y son sumamente eficientes, baratos para lo que son, y te pueden dar energía para un pequeño negocio, para una casa por decenas de años. O sea, y eso es algo que, de hecho, es una innovación que me parece que puede cambiar el mundo. Imagínate los Oxxos cada uno con su reactorcito. Sí. Ándale. Y eso es muy nuevo. Sin sistema, pero con reactor. Pero ¿por qué deberíamos de usar la biotecnología para tratar de solucionar problemas como el energético, problemas como el de la contaminación, problemas como el alimenticio? ¿Qué es lo que tiene la biotecnología? Que otras ramas de la ciencia o de la ingeniería tal vez no pueden manejarlo de la misma forma. Pues que así como platicamos al comienzo de nuestro podcast, los microorganismos son capaces de modificar todo si les das la oportunidad. Y de adaptarse. Y de adaptarse muy fácilmente. ¿Cuántos años de vida crees que te quedan en la Tierra? Como ser de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Tengo qué? 37. 37. ¿Con cuántos crees que te quedan? Yo creo que ando en la mitad, ¿no? Si bien me va. Fumas, pisteas, si bien me así. va. Sí. Basta. Fumas, 80 la expectativa de vida ya es... Bueno, va subiendo, sí, ahorita... Y yo espero que cuando llegue a 80 ya sean 120. Ándale, además. Sí, llegar a 80 ahorita no es tan difícil. Bueno, no fumo. Ajá, vamos a poner como los estándares internacionales dicen que en México la calidad de vida. La expectativa. La expectativa de vida es de 75 años. ¿Sí? ¿En México? Sí, en México. 75 años creo que es. Sí, bueno, no está tan bien si lo comparamos con Japón, que tiene con 82 años o algo así. Pero, por ejemplo, las zonas indígenas que tienen una expectativa de 40, de 40 años. Yo pensaría que la general estaba más baja. Pero vámonos a un promedio de 75 años, ¿no? En teoría, te quedaría unos 30 años de vida, yéndonos por un buen camino, ¿verdad? En esos 30 años, ¿crees que puedas cambiar algo de ti que te dé alguna ventaja en comparación con el maestro, con el doctor? Que te permita, no sé, ser una persona o una mejor persona. No, jamás podría ser mejor persona que mi amigo Romo. Te acercas al camino del Señor. Ándale, ¿no? Quizá a lo mejor. Sí, claro. Nos hacemos budistas. O que le vayas a las chivas, así de repente. Me podrías mejorar así. Sí, puedes mejorar así, ¿no? Y bueno, el punto es de que en lo que tú cumples otros 30 años más, un microorganismo tuvo
millones de generaciones mediante las cuales ellos cambiaron y evolucionaron para poder adaptarse a los requerimientos de su medio ambiente en ese punto, en ese momento, y cambiar constantemente. ¿Cuántas generaciones tiene que tener un microorganismo con una microalga, por ejemplo, que es con lo que trabajo yo, para poder asimilar un cambio en su medio ambiente? ¿En su medio ambiente o en su...? En su medio ambiente. ¿Sí? Digamos que cambio de temperatura, un cambio de presión, un cambio de los micronutrientes que hay en el medio ambiente, en su medio acuoso, vaya. Días. En días. ¿Por qué? Porque en días ellos pueden tener 30, 40 generaciones. ¿Sí? ¿Cómo cuántas generaciones se necesita una persona para que haya un cambio significativo? No, un montón, ¿no? Pues todavía sí. las personas todavía más. Pero, al menos para más, ¿no? Sí. Bueno, ponte a pensar que desde la independencia de México, que fue hace poco más de 200 años, hasta ese punto, ¿cuántas generaciones crees que han pasado de mexicanos? Unas 4. Unas 3, 4. Más o menos 55 años cada generación. ¿Sí? 4. Como unas 3, 4. ¿Sí? Ellos, en días, en unos 2, 3 días, ya tuvieron 50, 60 generaciones. Ellos pueden evolucionar decenas de veces más rápido que nosotros y asimilar los cambios mucho más fácilmente, porque también son más simples. No, exactamente, sí. O sea, un pequeño cambio en una mutación, pues te puede modificar más significativamente el sistema, ¿no? Obviamente supuesto. que va a haber algunas que no funcionan para nada, pero va a haber, es como por ejemplo, pues lo que vimos con el COVID, ¿no? Sí. Cambió un poco rápido. Y es el mejor ejemplo. Y algunas lo platicamos, ¿no? Que por ejemplo los genes más chicos, pues si los cambian, es más significativo el cambio. Exactamente, porque el porcentaje de cambio es mucho mayor. Que si es una proteína más grande, que exactamente, el cambio es más significativo porcentualmente, ¿no? Claro, sí. Y con el COVID, que es un virus, que pues obviamente es un sistema biológico mucho más simple que una microalga, pues también los cambios ellos pueden, las mutaciones pueden tenerlas con mucha mayor facilidad. Se convirtió en nuestra referencia, ¿sí? ¿no? Para todo. Y bueno, es por eso que la biotecnología con microorganismos tiene que ser el futuro para poder manejar los recursos naturales y el medio ambiente a nuestro favor. ¿Sí? Porque nosotros podemos asumir el cambio energético, los biomateriales y la contaminación por medio del uso de microorganismos. Y por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos que hay actualmente en el uso de...? Porque habíamos platicado de los microplásticos anteriormente, ¿no? Exacto, sí. Y ha habido así como algunos intentos, no han sido tan prolíferos, incluso pues algunos poco escalables, pero actualmente ¿cuáles sí están funcionando? Con las microalgas y con las algas. Con las microalgas como superiores. Bioremediación, o como que... las mismas microalgas, a partir de las mismas algas y microalgas, de los materiales, de los biomateriales que se pueden obtener a partir de ellas, nosotros podemos sintetizar bioplásticos. Y bioplásticos que son funcionales para la implementación de tecnologías como el almacenaje, de tecnologías como diferentes productos farmacéuticos ya se implementado. O sea, plásticos biodegradables. Bueno, biopelículas. Pero ahí yo lo pongo en duda, ¿no? Porque cuando tú tienes un plástico, y aquí hablo desde mi ignorancia para que ustedes como un electrónico. Por ejemplo, cuando tú tienes un plástico con aguacate, ¿no? O con algas, ¿no? Que usaron macroalgas o no sé. Eso le bajas el porcentaje de plástico, ¿no? Y a lo mejor le pones, no sé, ¿cómo? Starch. Siempre se me olvida el nombre, el que tiene la papa. El papa. ¿Cómo se llama? El almidón. Le ponen almidón y eso, pero al final de cuentas, bajas el porcentaje de plástico, pero ese plástico no es biodegradable. Se degrada, mas no llega a biodegradarse, ¿no? O sí llega a biodegradarse. Hay que ver la diferencia entre biodegradación y degradación atmosférica, ¿no? Ajá. La degradación atmosférica, por lo general, es la misma oxidación del medio ambiente, que está sujeta a cualquier roca y metamorfismo, ¿no? La biodegradación, es la que los mismos microorganismos pueden utilizar ese plástico para sus funciones biológicas. ¿Cuál es la ventaja de un bioplástico biodegradable en contra de un plástico normal que ha sido producido a través de los combustibles fósiles? Pues que uno
uno no puede ser utilizado por medio de las bacterias y otros organismos, de los hongos, para su metabolismo, porque son compuestos que estuvieron almacenados millones de años debajo de la superficie terrestre, a los cuales ellos no están acostumbrados y que precisamente fueron transformados por otros microorganismos hace millones de años. ¿Pero el 100% se biodegrada? ¿De un bioplástico? Hay bioplásticos que sí, por supuesto, claro, sí. Y como tú dices, hay mezclas, ¿sí? Que permiten una mayor biodegradación, pero el futuro es producir bioplásticos 100% biodegradables. Exactamente, ahí es la cosa, ¿no? Porque sí bajan el porcentaje, que es bueno, pero también no son, o sea, las que compras así, las cucharas cafés. Sí. No. O sea, a veces que son de aguacate y eso, no todas son biodegradables, ¿no? No el 100%. Y es que es el punto, de que nos hemos enfocado tanto en seguir utilizando por temas económicos, por temas de intereses de empresas muy grandes, la ExxonMobil y la Shell, la que le quieras poner el nombre, en seguir utilizando combustibles fósiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les conviene. Y porque es parte de la economía de muchos países como Venezuela, México, Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo. ¿Sí? Y ellos todavía necesitan de esa economía para poder tener relevancia en el mundo. O sea, el que genera el dinero es el que tiene el poder. Y no se invierte tanto en la biotecnología, en la generación de nuevos biomateriales, como se debería, precisamente porque ellos también no incentivan ese cambio en las tecnologías, ¿sí? Por eso es que también Pero no es labor de ellos incentivarlo, sí. No. Yo creo que no. Pero ¿qué pasa? Yo no veo a Pemex diciendo, voy a sacar una convocatoria para... No, o sea, no, pero tú sí puedes tener un efecto en el mercado de la investigación si inundas el mundo con petróleo barato en el que las empresas que te consumen ese tipo de materias primas dicen, pues ¿para qué investigo si tengo demasiada materia prima barata con la que seguir produciendo lo que siempre he producido? Así es la ley de la oferta y la demanda. Cuando le cierran el grifo a esa materia prima, las empresas o los gobiernos se van a ver expuestos a tomar decisiones que vayan encaminadas a un cambio en ese tipo de tecnologías. No, yo pienso, mira, no voy a poner tu gorrita, amigo, pero yo pienso que incluso pues no es labor de ellos, ¿no? El Estado es el que tiene que regular ese tipo de cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí, que ahí ya es otra cosa, ¿no? Porque pues si ya sobornas, ya metes dinero, ya haces lobby, ya es más difícil pasar ciertas leyes que regulan ese tipo de cuestiones, ¿no? Exactamente, sí. Y ese es el problema, que la dinámica, y lo que tú estás describiendo es la dinámica que tenemos en este momento. La dinámica actual limita el establecimiento de ese nuevo tipo de productos. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado que un vaso como el que tienes ahí, a ver, muéstrales así el vaso, que es de plástico. No, es de vidrio. Ah, es de vidrio. Sí, yo lo vi muy plasticoso. Sí. No, es de vidrio. Sí. Está muy grosso, pero... Bueno, imagínense que es de plástico, ¿no? Así. Imaginemos que es de plástico, ¿no? Que ese vaso que normalmente te cuesta de ese plástico, barato, que lo queremos poner así, unos 100 pesos, así. Pero con un plástico biodegradable, te va a costar el triple. Claro. Y no podemos asumir todavía ese precio. Y eso, al igual que como ocurrió con la revolución de los combustibles fósiles y los materiales fósiles, hace 150 años, durante la revolución industrial, los primeros vasos de plástico eran carísimos, porque eran un lujo en esa época. Sí, porque la técnica no estaba tan dominada, no estaba tan escalada, que es lo que ahora se tiene que hacer. Es lo que está pasando ahorita. Es lo que estás haciendo tú. Sí, y es a donde vamos, ¿no? Que es tratar de incentivar la producción de tecnologías que permitan ese cambio a materiales, a biomateriales, a energéticos
que sean más amigables con el medio ambiente. Sí, que de hecho yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí, es bueno que esté en la plática, en el debate y todo eso, pero posiblemente pues vaya a ser cuestión de tiempo, como ha sido cuando, seguramente recuerdas cuando éramos joven que Magna Sino Nova, con pasta más barata, ¿no? Y plomo a todo lo que da la gasolina, ¿no? Seguramente casi nadie se acuerda de la Nova. Ajá, Sí, sí. Cuando salió la Magna era llena de novedad. plomo. Salió la Magna, que ya tenía menos plomo, así como diciendo, y tiene menos plomo. Y así, ¿qué tiene plomo? Así, la otra tenía plomo. No. Y deja tú, usaban el plomo como estabilizante de la gasolina. Era como, en sus inicios, en los 50s, la gasolina con plomo era un lujo. Era como que es mejor, pues. Y sí, para un motor de esa época, una gasolina con plomo, con estabilizante era de lo mejor. El problema es que el producto de esa combustión era tóxico. Muy, muy tóxico. Sí, aquí, por ejemplo, en lo que estamos platicando, o sea, obviamente se va a ir acabando el combustible fósil y deberíamos naturalmente llegar a un momento donde tengas que utilizar otra porque no hay de otra. O sea, si te acabó el fósil, hay que migrar a las verdes. Aquí el problema Ojalá está... no fuera que se te acaba, ¿no? Que mejor ya no lo uses. O poco a poco iría como bajando y subiendo No, pero el problema aquí es que no tenemos tanto tiempo. O sea, por cuestión del calentamiento global y el cambio climático, no podemos esperar a que poco a poco baje el fósil y suba a la verde. Tenemos que acelerarlo ya no por la economía, sino por la vida en el planeta. Y es el problema de la dialéctica que tienen políticos como Trump, que desconocen o hacen de la vista gorda a ese tipo de situaciones que ya están bastante comprobadas científicamente, ¿no? Y es por eso que los biotecnólogos, bueno, yo no soy biotecnólogo como tal, yo estoy en ingeniería bioquímica, pero pues me especialicé en biotecnología en el doctorado. Y nos interesa tratar de utilizar a esos organismos que en su tiempo hicieron tantos cambios y siguen haciendo cambios en la superficie de la Tierra para nosotros promover los cambios que nos interesan como especie. Pues ya hemos visto, por ejemplo, diferentes respuestas en microalgas como la N-oculata que generan mayor cantidad de lípidos que pueden ser utilizados para producir biodiesel, exponiéndolos a cantidades, a contaminación Al estrés. A estrés, sí, pero... ¿O qué será? No, es contaminación con cobre. Okay. Cobre, sí. O sea, biorremedio y aparte genera líquidos. En un estudio... Lípidos. 2 por 1. Sí. Tienen los... De hecho, ahí en mi ResearchGate tenemos un estudio de un artículo donde utilizamos agua de minas contaminadas con cobre, biorremediándolas con la N-oculata y además generando mayor cantidad de lípidos utilizables para producir biodiesel. O sea que la microalga estaba viva. Porque también a veces se utilizan nada más la pura biomasa. De las dos formas. Okay. ¿Sí? Y genera lípidos. Y por ejemplo, esos lípidos, al ser una microalga biorremediada, al momento de la combustión, ¿qué onda? No. No hay ahí algún... No, es que tú cuando captas o aprovechas esos lípidos de las microalgas, no te vas a llevar el cobre. Nada más vas a agarrar lo que te interesa. Ahí, sí, o sea, y no es muy difícil. Seguramente la microalga tiene un montón de cobre, pero tú vas a extraer solo las... Sí, es una extracción selectiva, vaya, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos ahí. En mi ResearchGate está esa investigación, ¿sí? Que hicimos en el laboratorio. No meten la microalga y el tanque, ¿no? No meten la microalga. No, pero, por ejemplo, ya es que habíamos platicado un poco acerca de cuando se utilizan los biocombustibles y suena muy bien porque son una fuente... pues renovable y todo eso, pero a la hora que lo comparan con la combustión de un fósil y la combustión de un biocombustible, entiendo que la generación de ese biocombustible pues es verde, pero al momento de quemarlo, las emisiones... A eso... O sea, que los biocombustibles no son tan verdes, o tal vez no son ni verdes, aunque sí son mejores que los fósiles, ¿no? Es que lo que digo, si comparas con los fósiles, todo es mejor. En la combustión, ¿quién sabe? He aquí la diferencia. Desde el principio les mencioné que los combustibles fósiles son exponer carbono de
de la corteza terrestre. Carbono que no está en los siglos de carbono de nuestra atmósfera. Aquí nosotros vamos a agarrar carbono que ya tenemos en nuestra atmósfera y lo vamos a recircular. Exacto. Esa es la diferencia. Okay. Después de que digamos eso, yo investigué y exactamente esa es la respuesta. O sea, la diferencia está en que los biocombustibles sí te producen emisiones de carbono, pero es carbono que ya estaba aquí, se recicla. Mientras que los fósiles, ese estaría abajo. Debería estar abajo de la tierra y lo estamos sacando. Órale, fíjate que nunca había visto. No, yo sabes que platicamos, me quedé pensando y lo investigué. Me hiciste quedar mal aquí. Sí. Ahora es cierto. Sí. Qué interesante. Sí. Es que ese es el punto. Y también otra cosa. El petróleo tiene una composición simple, medianamente compleja o muy compleja. Muy compleja. La mayor parte del petróleo, a excepción del que está allá en Arabia, que es súper ligero, la mayor parte del petróleo es denso, ¿no? ¿Cómo le llaman? Súper denso, súper pesado, ¿sí? Tienen muchos tipos de compuestos y minerales tóxicos que al momento de quemar la gasolina, el diésel y el más contaminante de todos es el carbono. Perdón, el carbón, que por cierto, China está contaminada por el carbón, porque ellos usan mucho el carbono mineral que obtienen de las minas de carbón ahí en China, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que quemes un biodiesel que sabes que te va a producir en su mayoría CO2 a un petróleo, a una gasolina, a un diésel normal, convencional, mineral, que te va a producir no solamente CO2, te va a producir azufres. O sea, vas a estar exponiendo plomo, azufre, nitrógenos, nitritos, nitratos, ¿sí? Óxido nitroso, que son mucho más contaminantes y no los puedes quitar tan fácilmente. La gasolina sin plomo no es que no tenga plomo, tiene muy poco plomo, sí, pero tiene plomo, ¿sí? Entonces, ese es el problema. O sea, son muchas cosas las que te evitas utilizando un biocombustible. Y, por ejemplo, alguna vez leí, no recuerdo los porcentajes, ¿no? Pero el mar es de los que... del mar es el que más oxígeno saca la Tierra, ¿no? O sea, los procesos fotosintéticos, sí, microalgas, macroalgas. El 70% del oxígeno que respiramos se produce a partir de las microalgas en el mar. El 70% es del mar y creo que menos de la microalga, o el 70% es de la microalga. Son microalgas. O sea, las microalgas son las que producen la fotosíntesis que nos provee de oxígeno. El oxígeno que se produce a partir de los bosques, de las plantas, ¿sí? Es despreciable. ¿Por qué? Porque se consume ahí mismo. Entonces, ¿es una falacia no talar los árboles o cosas así? No es una falacia porque lo que estás haciendo es otra vez, estás quitándole un espacio a otros seres vivos que están en ese lugar, como ardillas y otro tipo de... Sí. O sea, más bien es el ecosistema, pero tiene un impacto... No, yo creo que sí debe tener un impacto. No, sí tiene un impacto porque ve tú qué haces con ese terreno cuando ya no hay árboles. Colocas... No, y aparte erosión del suelo. La erosión del suelo, colocas vacas que te generan mucho metano, son las principales generadoras de metano a nivel... Muy contaminantes. Muy contaminantes, ¿sí? ¿Qué haces con ese suelo una vez que ya lo talaste? Y, por ejemplo, la microalga agarra dióxido de carbono, ¿no? Y te genera oxígeno. Y, por ejemplo, ¿no han hecho algunos no sé, experimentos, o no sé si sepas de algunas que agarre otro tipo bueno, no de contaminante, de compuesto en lugar de dióxido de carbono? Sí. O sea, bueno, por ejemplo, como para generar una bioremediación, porque yo siempre he visto bioremediación en suelos, en agua, pero, por ejemplo, justo eso iba, si generan el 70% del oxígeno agarrando dióxido de carbono y expeliendo oxígeno, ¿expeliendo se dice? ¿Expulsando? Sí, expulsando. ¿Hay no sé, alguna modificación genética o alguna evolución o un proceso evolutivo? Porque, por ejemplo, alguna vez vimos un experimento, creo que te pasé el video, donde es el experimento creo que más largo que tienen de generaciones y generaciones de bacterias, y llegó un momento que empezó a asimilar qué compuesto era que le pusieron. No recuerdo si azufre. O sea, tienen registrado el momento exacto en que una bacteria, o sea, mutó y evolucionó para agarrar el compuesto que tenían ahí. Entonces, en la microalga no han hecho algún tipo de esa metodología. ¿Qué tipo de compuestos, por ejemplo, remedian del aire?
lo que se te ocurra. O sea, si ellos pueden utilizar prácticamente cualquier tipo de metal para poder facilitar el metabolismo de transformación de CO2 a oxígeno. Te pongo un ejemplo. Hay microalgas que utilizan el cadmio para facilitarse o como un cofactor para poder facilitar su crecimiento. No lo necesitan. Como nutrientes, así como nosotros el hierro. Ellos no lo pueden estar en presencia o no del cadmio, pero una vez que están en presencia del cadmio, lo toman y mejoran su proceso de transformación de CO2 a carbohidratos. O sea, lo metabolizan, ¿sí? Y lo usan como nutriente. Hay un experimento muy famoso en la época de los 70s, que de hecho la UNAM estuvo implicada en ese experimento, en el que tiraron hierro, así, virutas de hierro en el Polo Norte. Y querían ver cuál era el efecto de ese hierro en la flora, en los florecimientos algales de esa zona. Pues, ¿qué pasó? Después de 5 días de que tiraron ese hierro en una zona específica, está todo verde ya. Así. Las microalgas utilizaron el hierro para su metabolismo y era el factor limitante que necesitaban ellas para seguir creciendo, y por eso es que está todo verde. A eso se le llama eutrofización. O sea que no había microalgas y con el hierro crecieron, proliferaron. Sí había, pero muy poquito. Sí habían, pero con el hierro proliferaron. A eso se le llaman florecimientos algales. Es lo que conocemos como marea roja. Es lo que te iba a decir. Es como, por ejemplo, de repente que sale la marea roja, que normalmente es por contaminación y agarran los compuestos orgánicos, si mal no entiendo. Pero también, por ejemplo, el famoso sargazo, ¿no? Ese es otro. Que son macroalgas. Se dice que es el uso excesivo de algunos fertilizantes, claro. Hierro, la presencia de... Sí, es sobre todo de los fertilizantes y también de la industria petroquímica que hay en Campeche. Eso tiene mucho. ¿Qué desecho tirarán? Son todo tipo de hidrocarburos ahí. Ellos pueden utilizarlas para su metabolismo. O sea, son bien versátiles. Y eso se nota en la contaminación de las playas de Yucatán y Quintana Roo. Sí, o sea, son biotransformadores. Sí. Pero lo padre es que incluso cuando no son biotransformadores, tú puedes, inclusive, aunque se utilizas como bioacumuladores. Entonces ya es como de, bueno, lo mejor sería que lo transformaran, pero aún cuando no se puede transformar, puedes encontrar un organismo que lo bioacumule. O sea, que simplemente lo absorba y se lo quede y tú después lo movilizas. Ajá, lo movilizas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Los últimos estudios de nuestro trabajo se tratan acerca de eso, de inmovilizar contaminantes y a través de la inmovilización también ver de qué manera nos pueden servir esa biomasa para un objetivo secundario, que puede ser un biodiesel o un bioplástico. ¿Sí? Claro. Ese es el fin de... Sí, hacer más eficiente la... Sí, incluso hasta cosas más prácticas, ¿no? Yo, por ejemplo, leía la otra vez puedes tomar bacterias bioacumuladoras de algún metal y creas una especie de red, de malla, pues, para literalmente de océanos como filtrar, por así decirlo. Lo puedes poner en las salidas de las tuberías de las empresas y mientras pasa el agua contaminada lo suelo, ¿no? También el suelo, también hay lugares donde están contaminados y plantas y luego quitan y ya ese desecho... Pues de hecho voy a presumirles que en mi último paper, que acaba de salir ahorita en enero, hicimos un estudio para, en diferentes condiciones que modificamos de biomasa de N-oculata, vimos cuál era el efecto que tenía diferentes tratamientos en la biomasa para ver de qué manera absorbía cadmio y plomo como filtro biológico. Y eso puede servir, ¿para qué? Para generar un pequeño filtro. Claro. Y hipotéticamente en regiones de Sonora, Sinaloa, no se han visto que tienen los dientes manchados. ¿Por qué? Porque hay altas concentraciones de café, de arsénico, de plomo, cadmio. Que son lugares mineros. Y más en las zonas mineras, exactamente. Sí. Zacatecas y por allá. Durango tienen los dientes bien manchados. Uy, a los amigos de Durango, ¿no? Así. Y ese es el objetivo. O sea, queremos generar un filtro que nos permita poder
pues darles un poquito de mayor calidad en el agua que consumen, sobre todo de los pozos subterráneos. Claro. ¿Sí? Ese es el objetivo principal o final que se está buscando con esa investigación. Y sí, efectivamente, pues han sido los resultados muy positivos y la diferencia entre el uso de un absorbente convencional, por ejemplo, resinas de intercambio iónico, algún tipo de polvo que se utilizan normalmente para esos tratamientos, es que las microalgas o la biomasa de las microalgas tratadas son capaces de absorber 10 veces más cantidad de esos contaminantes y dejarlas a concentraciones seguras para el consumo. Y eso, pues, creo que tiene relevancia en la salud final, sobre todo esas comunidades que no tienen acceso a agua potable. Claro. Sí. Amigo, No, pues ha sido un placer. muchas gracias. Queda pendiente el de obsolescencia programada. Sí. Seguramente vamos a... Yo también soy bien molestar. techie, como tú. Sí, no más, yo creo, ¿no? No. O sea, yo creo que todas las pláticas que tenemos ahí con cervezas en la casa son de tecnología. Y que, tienes que no sé qué, y los mismos reviews, los mismos canales, ¿no? No, pues a mí me encantan todo lo que tenga que ver con innovación, no solamente en biotecnología, sino en tu área, que es la... ¿Qué eres? Electrónico. En electrónica, sí. ¿Qué es? En electrónica. Y sobre todo, saber que nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida con la tecnología. Sea electrónica, sea biotecnología, cualquier. Queda pendiente de cuándo los microorganismos ya hacen cerveza. Que es para la verdadera utilidad. Pues desde siempre, hijo. No, por eso, pero no lo explicó. O sea, ¿en qué momento de la historia? O sea, ahí te brincaste. La biotecnología siempre ha existido. Nada más que antes no la llamaban como biotecnología. Antes la llamaban aislamiento de cepas para producir un tipo de cerveza, un tipo de vino. Hay diferentes patentes de levaduras específicas en Francia, en Alemania, en Italia, para producir ciertos tipos de vino especiales. Eso es biotecnología ancestral, de hace miles de años. Sí, desde los egipcios ya usaban levaduras para hacer cerveza, pan. Sí, pues sí, el pan, que es muy antiguo. Pues muchísimas gracias, amigo. Pues el gusto es mío y gracias por haberme invitado. Espero pronto poder colaborar en otras condiciones, ¿verdad? Con mucho más café, ¿verdad? Sí, fíjate, es lo que estamos pensando. Ya para el otro me voy a traer un termo yo y otro termo para el que quiera. Muy bien. Dale, muchas gracias. Gracias. Gracias.